Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy, un vídeo que llegó un poco más tarde de lo habitual, con preparativos de la boda, se me ha echado el día encima, pero hoy quiero recopilar todo lo que ha pasado desde ayer. Y no es tanto como en otros días uno de la agencia libre, es cierto. ¿Por qué? Porque con esta nueva CBA y con este nuevo convenio colectivo, los equipos podían renovar a sus jugadores antes, entonces muchos contratos se anunciaron antes y yo creo que, bueno, como ha habido varias sanciones por tampering, aunque haya contratos ya firmados, los equipos han esperado un poco. Pero han pasado cosillas, ha ido un poco de menos a más y ha acabado con Paul George. Esta mañana me he despertado y hacía 10 minutos que Shams Charania, que no ha dormido nada, ni Watch. De hecho, Watch fue el primero en anunciarlo, creo. Anunciaban lo que ya esperábamos después de que ayer se dijera que había divorcio, ¿no?, entre los Clippers y Paul George. Paul George se va a los 76ers, ahí va a ser el titular del vídeo, ¿no?, y la portada, pero vamos a hablar de todo lo que ha pasado. Voy a valorar todos los contratos que hemos vivido, vamos a hablar un poco de en qué situación queda uno de esos equipos y aún quedan cosas, no tantas, pero aún quedan cosas y vamos a hablar de todo ello, así que dadle like al vídeo, comentadme abajo lo que opináis, suscribiros al canal para más cobertura NBA, al menos estos días que me quedan. Luego ya sabéis que estaré un par de semanitas un poco desconectado, aunque seguro que grabo algún vídeo con el móvil, en algún momento acabaré grabando algo. Pero nada, vamos a empezar entonces. Aquí la idea creo que lo mejor es directamente que veamos los contratos y ir comentándolo poco a poco. Así que estáis viendo de momento aquí en en Spotrac hacen un seguimiento de todos los contratos que se han firmado hasta el momento y está actualizado por lo que he estado comprobando. Justo antes de empezar a grabar se anunció la extensión de contrato de Tyrese Maxey por 5 años y el máximo que podía firmar. Eso obviamente no está aquí porque era de literalmente hace 3 minutos, pero bueno, es algo que esperábamos. Maxey ha extendido, Keith Cunningham también extendió ayer, por cierto, que supongo que no estará aquí porque aquí no estaban las extensiones. Pero vamos a hablar de los fichajes, vamos a hablar de lo que pasó ayer a última hora. Aquí está todo porque veremos cosas como Pascal Siakam, por ejemplo, pero eso lo pasaremos rápido. Pero vamos a hablar de todo y luego acabaremos analizando un poco el caso de los 76ers, que es el más interesante. Y de hecho voy a saltarme a los jugadores de Filadelfia de entrada. Yendo un poco de abajo arriba a nivel salarial, Neemias Queta ha acordado un contrato, digamos, un acuerdo multianual con los Celtics, pero no se sabe nada más. De hecho, como veis aquí, hay un 0 en la cifra porque es el único caso en el que de verdad no hay ni idea de qué es lo que se ha acordado. Me imagino que será un contrato de 2-3 años y por la mínima el veterano, un poco más de la mínima, pero bueno, Keita vuelve a Boston, lo mismo con Luke Cornett, que vuelve por un año y la mínima del veterano. Bol, eso se anunció hace ya unos días, pero pasaré rápidamente por todo. Bol renueva con los Suns por la mínima del veterano también. Eric Gordon se va a Filadelfia, luego hablaremos de todos los 76ers, pero se va por la mínima a Filadelfia. Mason Plumlee se va por la mínima del veterano a los Suns, esto me gusta mucho. Plumlee es mayor, ya no va a aportar muchísimo, tiene 34 años, ¿no? Pero Plumlee probablemente sea un mejor pivot suplente de lo que fue Drew Evans el año pasado. Tienen además a Oso y Godaro, que les da esa visión muy diferente a lo que son Nurkic y Plumlee, ¿no? Un pivot 4-5 versátil, más móvil, joven, que a ver qué tal rinde el primer año, pero creo que la veteranía de Mason Plumlee es interesante para los Suns, es un buen fichaje, la verdad, por la mínima, que es lo único que podía pagar Phoenix también. Alex Len vuelve a Sacramento, esto se anunció hace un par de días. DeAndre Jordan vuelve a los Nuggets, eso se anunció ayer por la mañana. DeAndre Jordan es más por su liderazgo y su experiencia que por otra cosa. Len creo que es un mejor pivot suplente de lo que la gente cree y está bien. Kevin Love, este fue uno de los highlights, ¿no?, del comienzo de la agencia libre, que empezó floja, es verdad. Empezó con Luke Cornett y Kevin Love. Kevin Love, que había rechazado su contrato de $4 millones, vuelve a los Heat, por 2 años 8 millones, o sea, 4 millones por año con opción del jugador en el segundo año. Parece que se prepara para el final de su carrera. Yo sospecho que de hecho ha firmado esto con opción en el año que viene. Por si decide retirarse al final de esta temporada, Love tiene casi 36 años y ha sufrido varias lesiones, pero Love por 4 millones en Miami, mientras los Heat estén dispuestos a pagar, que son un equipo que ya está por encima del impuesto de lujo y no se sabe qué va a pasar con Caleb Martin, yo creo que lo van a perder porque es agente libre. Pero bueno, es un contrato adecuado y útil para los Heat al final. Ander Drummond a Filadelfia, luego hablaremos de esto también. Como decía, lo de los 76ers quiero dejarlo para el final porque ha sido muy interesante, pero buen fichaje. Chris Paul, notición, esto es una notición, esto me encanta. Es uno de mis fichajes favoritos, no el mejor valor, pero creo que es uno de mis fichajes favoritos de lo que se anunció en las primeras jornadas o las primeras horas, ¿no?, de agencia libre NBA. Chris Paul, un año, 11 millones a los San Antonio Spurs. En primer lugar, Chris Paul ahora mismo no vale 11 millones, que lo tengáis todos claro. Pero la experiencia de Chris Paul, la veteranía de Chris Paul en el contexto de los Spurs y en un equipo que tiene dinero para gastar y no urgencia por gastarlo, vale 11 millones. Los Warriors lo cortaron con razón, no iban a pagarle 30 millones, no encontraron un intercambio, estuvieron intentándolo, parece ser, se reportó que se plantearon intercambiar por Paul George, no lo consiguieron y al final, antes que pagarle 30 millones, lo dejaron ir. Y se hablaba de probablemente que Chris Paul se fuera por la mínima del veterano a unos Lakers, a unos Suns, a un equipo más veterano, ¿no? Pero me gusta muchísimo esto, que Chris Paul acabe su carrera, que Chris Paul sea
tenga la capacidad de ser un poco el sensei, ¿no? De Víctor Wembanyama, al menos durante un año, va a ser espectacular para Wembanyama jugar con Paul. Está muy lejos de su mejor momento, pero es una de las mejores mentes de la historia del baloncesto. Un tío un poco cerdo también y tal, pero bueno, una de las mejores mentes de la historia del baloncesto y me encanta que se vaya un año a hacer de mentor de Wembanyama y luego ya veremos qué pasa. Me encanta. Kelly Oubre a los 76ers por la mid-level, hablamos de esto después también, fichajazo. Aquí le has hecho un favor en mi opinión, pero supongo que luego habrá un acuerdo por debajo de la mesa y dentro de un año firmará por más. Najee Marshall a los Dallas Mavericks, esto es una de las cosas que me perdí porque ya me había costado, esto fue uno de los últimos fichajes que se anunció. Y me sorprendió un poco, pero Najee Marshall se va a los Dallas Mavericks por 3 años, 27 millones de dólares. Esto implica que Marshall se va ocupando gran parte de la mid-level. Los Mavs, recordemos que tras mover a Tim Hardaway Jr. habían liberado espacio suficiente como para utilizar su mid-level completa de 12,8 millones de dólares. Aquí le dedican a Marshall no 9 millones porque, de hecho, si amplío aquí creo que va a salir el contrato, la predicción contractual. Al final es un contrato de 27 millones de dólares, es un promedio de 9 millones, pero como puede ir escalando será unos 8 millones de salario inicial, unos casi 8,6 millones de dólares de salario inicial, luego 9 y luego 9,5. Todavía es posible que haya una opción del jugador o algo así, no lo sé, pero me sorprendería. Najee Marshall por un promedio de 9 millones es un buen jugador. Y esto para los fans de los Mavs, que he visto bastante movimiento en Twitter de la gente con dudas. Yo considero a Najee Marshall un mejor jugador en general que Derrick Jones Jr. Derrick Jones es un mejor defensor, es un jugador más móvil y más capaz de defender a jugadores realmente rápidos. Marshall es un buen defensor y es más fuerte, creo que es más alero puro en ese aspecto, con capacidad de escalar un poco. No va a ser esa bestia defensiva en el perímetro, supongo que ahí van a tener que aspirar a que Quentin Grimes pueda ayudar bastante, pero sí que como defensor de aleros es bueno y a nivel ofensivo no es el atleta sobrehumano que es Derrick Jones Jr. en esa capacidad de corte a canasta, ¿no? Que aportaba Derrick Jones a los Mavericks. Desaparece un poco con Najee Marshall, pero es un mejor tirador que Derrick Jones. No es un súper buen tirador. En 4 años en la NBA esta ha sido su mejor temporada y sí que ha tirado casi un 39% desde 3, pero con muy poco volumen. Nunca ha sido un gran tirador, pero ha estado en un equipo en general con un espaciado raro y con no un base tradicional. Creo que al final las circunstancias en las que se va a ver Najee Marshall en los Mavs, los tiros que va a tener abiertos en los Mavs van a ser muy interesantes. Probablemente, igual que hemos visto con Dorian Finney-Smith, por ejemplo, probablemente Najee Marshall parezca un mejor tirador en Dallas. Creo que es bastante posible que Marshall acabe teniendo un impacto superior al de Derrick Jones Jr. Es una decisión rara porque uno te ha funcionado y el otro no lo tienes claro, pero me parece un muy buen valor. A mí me parecía que algún equipo se podría plantear utilizar la mid-level completa en Najee Marshall y al final en vez de por unos 13 millones se va por 9. Es un buen valor. Y al mismo tiempo Derrick Jones pasa página. De hecho, los Mavs pasaron página primero, ¿no? Se anunció el fichaje de Najee Marshall primero, pero Derrick Jones Jr. se va de los Dallas Mavericks a los Clippers por 3 años, 30 millones de dólares, 10 millones por año. En primer lugar, enhorabuena a Derrick Jones Jr., que el año pasado estaba cobrando la mínima del veterano, apostó en sí mismo y se fue a Dallas y se ha ganado un contrato bueno. Yo no estoy convencido de este intercambio o de este fichaje, porque creo que al final los Clippers, bueno, tras perder a Paul George, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero los Clippers, tras perder a Paul George, da la sensación de que son un equipo que está buscando, no sé, reestructurar un poco, porque no encontraron sus picks hasta 2029, no tienen intención de ser malos, tienen a Kawhi Leonard, acaban de renovar a Harden, del que hablaremos en breves, pero bueno, suma un jugador súper atlético defensivo en el ala con una capacidad de tiro limitada, pero que ha ido de menos a más. Es un buen valor por 10 millones por año durante los próximos 3 años por un jugador que yo creo que va a estar a la altura de ese contrato. No sé por qué Derrick Jones se va a los Clippers en vez de otro equipo, sinceramente. Pero bueno, se va a un equipo decente que ha empeorado. No sé. Si los Mavs no le ponían esa oferta sobre la mesa y priorizaron a Najee Marshall, a algún lado se tenía que ir. Yo creo que equipos como Charlotte deberían haberle tirado más dinero que este, pero bueno, cosas que pasan. Precisamente hablando de equipos que deberían haber ofrecido más dinero, Jonas Valanciunas ha firmado el mismo contrato que Derrick Jones Jr. Valanciunas tiene 32 años, es un pívot totalmente tradicional, no es móvil, pero es una bestia en los tableros, un grandísimo rebotador, un jugador que la segunda unidad, sobre todo a día de hoy o en momentos más flojos a nivel ofensivo, te saca puntos. 3 años, 30 millones de dólares, 10 millones por año por Valanciunas me parece un muy buen valor. Lo raro es que haya sido con los Wizards. Los Wizards tienen a Marvin Bagley. Acaban de reestructurar el contrato de Richard Holmes, que no saldrá por aquí, pero bueno, ya habla de ello, no es para tanto. Pero han reestructurado el contrato de Richard Holmes. Tienen a Marvin Bagley. Acaban de seleccionar en el draft a Alex Sarr y ahora le pagan a Valanciunas. ¿Pero por qué han hecho esto? Porque es valor. Porque Valanciunas por este precio es un jugador al que en febrero o el verano que viene intercambias y te llevas algo por él.
Me preocupa un poco que tal vez limite algo el desarrollo de Alexar, puede ser, pero espero que perjudique más los minutos de Bagley o de Richard Holmes y que Alexar sea un jugador al que den prioridad. Pero Valanciunas lo pueden jugar 25 minutos por partido, que haga su doble-doble porque es un animal en los tableros. Y es un muy buen valor. Lo raro es que no haya equipos que realmente necesitan a Valanciunas porque los Wizards no lo necesitan. No hay equipos que realmente necesitan a Valanciunas que le hayan ofrecido más, pero bueno, ahí está. El contrato de Max Christie es el siguiente, 4 años, 32 millones de dólares, espectacular. Esto se anunció como media hora antes de la apertura de la agencia libre. A mí me parece un valor tremendo y creo que habrá gente que no va a estar tan convencida. Christie tiene 21 años, lleva 2 años desarrollándose en los Lakers, 2 años en los que apenas ha jugado. El año pasado yo creo que ya estaba preparado para aportar más y simplemente pues estaba en los Lakers con David Ham, no le convencía y apenas le dio minutos. Pero Christie es un jugador con mucha capacidad de tiro que ha mejorado a nivel físico, que creo que va a ser un defensor sólido en esa posición entre escolta y alero y que va a seguir mejorando. Y como agente libre restringido, yo creo que hubiera equipos que habría equipos dispuestos a ofrecerle más dinero. Pero al final, como alguien que lleva 2 años en la NBA cobrando muy poco dinero, pues habrá querido firmar el dinero ya y asegurárselo. 8 millones de dólares por año por Max Christie. Este año creo que los va a valer. El año que viene va a superar ese valor. Los próximos 3 años de contrato en Max Christie, una vez pasado este, van a ser una ganga. Estoy convencido. Y es un contratazo para los Lakers que aún no han utilizado esa mid-level de la que se habla. Todavía está por ver si LeBron James se rebaja el sueldo o no, a ver qué pasa. Pero esta entrada, este bloque salarial de Max Christie, que tendrá un salario inicial de unos 7 millones, 7,1 millones. Al final es una rebaja de 7,1 millones de dólares extra en LeBron James si quiere utilizar su mid-level. Ojo con esto, a ver qué pasa. Pero bueno, sea como sea, un valor tremendo, muy buen contrato de los Lakers. Para mí es posible que este acabe siendo el mejor contrato de la agencia libre firmado este año. Yo estoy bastante convencido, sinceramente. Tras eso, no el de más impacto, porque hay jugadores mejores, pero el mejor valor, Max Christie ha firmado muy barato. Royce O'Neal, esto también se ha anunciado hace un par de días, pero ya que hablamos de todo, ¿no? O ayer por la tarde, es que han pasado tantas cosas, pero bueno, Royce O'Neal, 4 años, 44 millones, 11 millones por año, es un buen contrato por un buen jugador. Tiene 31 años, no es tan joven, tal vez los últimos 2 años de ese contrato sean un poco feos, pero es un 3&D sólido en un equipo que no tenía mecanismos para pagarle a otros jugadores. Como equipo sobre el segundo tax apron, los Suns no tenían opciones para conseguir un jugador del calibre de Royce O'Neal, por eso intercambiaron por él en medio de la temporada, por eso sacrificaron segundas rondas para conseguirlo, y ahora sí, es una pieza intercambiable también en caso de que sea necesario, de unos 10 millones de dólares de salario, 11 millones, y un jugador que les aporta. Muy buen contrato para los Suns. Lo dramático hubiera sido que lo hubieran perdido, así que bien por ellos. Obi Toppin fue otra renovación de ayer antes de que comenzara agencia libre, ayer por la tarde más o menos, 4 años, 60 millones de dólares. Con algunos de estos contratos, por cierto, se anuncia el contrato inicial. Esto normalmente se lo filtra a Watch o a Sam Charania o a quien sea el agente, por lo que lo va a firmar la versión positiva. Estos contratos casi nunca suben, generalmente bajan. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que Obi Toppin haya firmado o cualquiera de los jugadores que he mencionado. Es posible que Obi Toppin haya firmado un contrato de 4 años, 60 millones, pero también es posible que de esos 60 millones, 55 estén garantizados y 5 sean bonuses. Eso se sabrá después. También hay que ver si hay una opción del equipo, opción del jugador, no hay opciones. Poco a poco se va descubriendo esa información, ¿no? Por recordaros un poco, refrescaros la memoria, los contratos pueden tener hasta un 15% del total atado en bonuses. Por poner un ejemplo, si un jugador firma un contrato de 100 millones de dólares, podría tener 85 millones garantizados y 100 millones en bonuses. O sea que hay una variable ahí que no se reporta en los primeros días nunca y que luego puede surgir. Dicho esto, Obi Toppin por un salario promedio de 15 millones por año, para mí es lo que vale. No vale más, pero tampoco vale menos, especialmente en los Pacers. Encaja, funciona. Jarvis Walker se queda muy tapado, es algo que realmente me intriga, pero al mismo tiempo para Indiana es un buen valor. Me refiero, pagarle a Obi Toppin, tener este contrato, tener un jugador que te aporta en la segunda unidad, no tienen motivos para no pagarle. Ahora habrá que ver qué pasa con Jarvis Walker, porque con la llegada de Siakam y Obi Toppin como suplente, va a estar un poco forzado a jugar de alero. No creo que sea un alero, al mismo tiempo es un jugador que me gusta. Supongo que lo decidirán a lo largo de este año. No sé si lo intercambiarán en verano, me sorprendería. Este año van a tener que valorarlo, porque creo que Jarvis Walker va a ser bueno. Es un poco el perjudicado de esta ecuación, pero aún así le pagas a Obi Toppin, ya está. Y vamos ahora a una de las grandes sorpresas de la noche. Me encantó este contrato, sinceramente. Kentavious Caldwell-Pope, 3 años, 66 millones de dólares por irse a los Orlando Magic. Ya sabemos que el tercer año es opción del jugador, o sea, 2 años garantizados en Orlando. Esto es espectacular. Primero, esto es dramático para los Nuggets. Por lo que tengo entendido, parece ser que en Denver intentaron hacer una oferta similar. No dicen que sea la misma. Yo sospecho que lo ofrecieron en 3 años 60.
Por más o menos el mismo dinero, para mí lo lógico si fuera KCP sería quedarme en Denver, donde realmente puedes contribuir. Pero quién sabe, a lo mejor no estaba contento con la situación, a lo mejor hasta que tuvo esta oferta los Nuggets le estaban tirando muy a la baja y eso lo ha ofendido. No sabemos cuál es la realidad de esto, pero en Denver tiene un propietario con mucho dinero que ha permitido que se le escape KCP, y esto no es lo mismo que lo de Bruce Brown. El año pasado no había nada que hacer con Bruce Brown, estaban limitados por la CBA, por las normas, y no podían pagarle a Bruce Brown más que no sé, no me acuerdo, 7 millones de dólares o algo así, y recibió 22, era imposible arreglar eso. Pero este año sí que había manera de solventar esto, podían poner más dinero sobre la mesa, no lo han hecho. Pierden a Kentavious Caldwell-Pope, los Nuggets se debilitan, para mí van a seguir siendo contenders, pero bajan un medio escalón ahí, al final es su titular menos relevante, pero es el quinto titular del equipo. Por otro lado, los Magic es un fichaje perfecto. Siguen necesitando un base creador, siguen necesitando alguien que reparta un poco el juego. Tal vez podrían potenciar su posición de pivot. Se dice que están interesados en Hartenstein. De Hartenstein no ha fichado todavía, pero se está reuniendo con los Thunder, que me parece muy interesante. Pero dicho esto, en el caso de Orlando, es un equipo que está construyendo una identidad defensiva, que consigue uno de los mejores jugadores 3&D de la NBA y que realmente necesitaba tiro. Kentavious Caldwell-Pope encaja a la perfección en Orlando y es un muy buen fichaje que los eleva a otro nivel. No al nivel de Filadelfia en base a cómo lo ha hecho, no al nivel de los Knicks, tal vez no al nivel de los Celtics, pero se pone en esa tier de debajo en la que ya veremos qué pasa. Muy bien por parte de los Orlando Magic, la verdad. Que aún tienen dinero para hacer más fichajes, por cierto. James Harden, esto se anunció antes de lo de Paul George. James Harden renueva con los Clippers por 2 años, 70 millones de dólares, siendo el segundo año opción del jugador, un promedio de 35 millones por año. Esto para mí es un éxito de los Clippers, porque no se han atado por 3 años a Harden, ni por 4, bueno, solo podían por 3. Pero no se han atado por 3 años a Harden, se han atado por 2 o 1, dependiendo de lo que pase. El año que viene los Clippers quieren tener un producto decente en el campo, porque estrenan estadio. Ya han perdido a Paul George y el equipo empeora, pero perder a Harden también hubiera sido dramático. Ha liberado su mid-level al perder a Paul George, han dedicado gran parte de ese dinero a conseguir a Derrick Jones Jr., han renovado a James Harden y va a ser un equipo bueno en una conferencia muy buena donde se van a quedar en tierra de nadie. Aún así, perder a Harden no está bien, y más cuando sacrificaste picks por él, picks que ahora le debes a los 76ers que se han llevado a Paul George. Situación bastante dramática ahí, pero dicho esto, está ok. Me alegro de que no le hayan dado 3 años garantizados, como mínimo. Malik Monk, esto ya fue hace tiempo, así que lo pasamos rápido. 4 años, 78 millones de dólares por Malik Monk. Viendo el mercado actual y contratos como los que veremos ahora, es un muy buen valor por un muy buen jugador. Patrick Williams, 5 años, 90 millones de dólares. Opción del jugador en el quinto año, por cierto. 18 millones de salario anual, ya he hablado de esto también, no me quiero extender mucho. Ahora mismo no vale eso, pero es joven y tiene las herramientas para llegar a valerlo. Vamos a ver si realmente supera ese valor de contrato o si se queda estancado y se come un contrato largo y no terrible, pero malo a largo plazo. A ver qué pasa ahí. Pero entiendo el enfoque de los Bulls, que entran en reconstrucción posiblemente. No es catastrófico ese contrato, aunque un poco excesivo. Nick Claxton, esto ya fue hace bastante, fue la noche del draft creo, pero Nick Claxton, 4 años, 100 millones de dólares con los Nets. De esto he leído que son 96 garantizados, es lo que os decía antes en bonuses. Tiene pinta de que será $1 millón por año en bonuses de all defense, rebotes, partidos jugados, cosas así. No lo he comprobado, pero vamos. 4 años, 96 millones por Claxton. Era el segundo mejor pívot de la agencia libre junto a Hartenstein, los Nets se lo aseguran. Independientemente de que Brooklyn vaya a tanquear, puedes tanquear con Nick Claxton, y si no, lo has firmado y luego lo puedes mover. Es una buena decisión de los Nets y un muy buen contrato para Claxton, que en otras situaciones probablemente se llevaría más 18 millones que 25, pero ha podido exprimir el hecho de que él y Hartenstein eran los dos pivots realmente interesantes que había. Immanuel Quickley, ya hemos hablado de él, 5 años, 175 millones, parece mucho, posiblemente sea mucho. Con la economía NBA actual y el crecimiento de los salarios de los jugadores, va a ser un base en el promedio de los bases titulares de la NBA a nivel de salario. Tal vez no sea para tanto. Siakam, también hemos hablado de él, 4 años por el máximo. Los Pacers ahí muy bien porque han conseguido firmarlo por 4 años en vez de 5. De Anunoby ya hemos hablado también, 5 años, 212 millones, muchísima pasta para Anunoby, que se pierde muchos partidos y está sano, es buenísimo. Pero bueno, vamos a hablar de Paul George y con eso vamos a hablar de los 76ers y acabamos este vídeo porque ya llevamos un buen rato. Paul George ha firmado un contrato por el máximo con los 76ers de 4 años, más o menos 212 millones de dólares. Vamos a pasar ya a esta cámara y vamos a hablar del tema de los 76ers. Filadelfia lo ha hecho espectacular. Daryl Morey, una agencia libre que pintaba floja, ha llegado primero al inicio de la temporada pasada y ha movido a James Harden, o movió a James Harden desde los 76ers a los Clippers, y se llevó valor futuro de los Clippers. Para que entendáis la situación de los Clippers, en 2025, 2026 y 2027 le deben sus picks a Oklahoma,
2 en forma de pick swap y uno en forma de pick, y en 2028 y 2029 le deben su pick a los 76ers. O sea, hasta 2030 los Clippers no encontraron su elección y parte de ese futuro está ligado al equipo que le acaba de robar a Paul George y el equipo que le intercambió a James Harden. Daryl Morey se le ha liado parda a los Clippers, sinceramente. ¿Paul George es un buen valor por el máximo por 4 años con su edad y su historial médico? No, no lo es. No. Al mismo tiempo, es la decisión lógica para los 76ers. Tienes a Joel Embiid, tienes que aprovechar esta ventana y tienes una oportunidad de tener a Tyrese Maxey, al que acaban de renovar, que es el futuro de tu equipo post Joel Embiid y Paul George. Pero tienes a Tyrese Maxey, tienes a Embiid y el jugador que encaja a la perfección entre esos dos es Paul George. Tiro, versatilidad posicional en el ala, capacidad defensiva, capacidad de creación, encaja a la perfección. Y ahora lo que les falta es seguir redondeando el equipo y ya han hecho unos cuantos movimientos para hacerlo funcionar. Por parte de Filadelfia, es apostar en un Big 3, es lo de siempre, grandes nombres en vez de ganar profundidad. ¿Puede salir mal esta fórmula? Sí, pero viendo esta agencia libre, con que Kentavious Caldwell-Pope ya los Magic, con la posibilidad de aún por encima robarle un jugador clave a un equipo del que controlas parte de su futuro, esto tiene mucho sentido. Y tras conseguir a Paul George, los 76ers, o bueno, antes de conseguir a Paul George de hecho, ficharon a Andre Drummond por 2 años, $10 millones, son 5 millones por año más o menos, con margen salarial. Se llevan un buen pivot suplente para Joel Embiid, ya jugó en Filadelfia en su momento, no funcionó tan bien como esos 2 años en los Bulls, pero tal vez ahora sea diferente. Creo que Drummond va a ser un buen pivot suplente. Tienen además a Dembona como tercer pivot, su pick 41 del draft. O sea que la posición de pivot está bastante bien cerrada. Y tras eso ya hicieron un par de movimientos más con los que realmente redondearon bastante la plantilla. Aún tiene la posibilidad de seguir construyendo un poco más la plantilla, porque Paul Reed tiene un contrato no garantizado de unos 8 millones. Si cortan a Paul Reed, creo que tienen unos aproximadamente $10 millones de margen extra todavía. Aún podrían hacer algún fichaje más con margen salarial. Y tras eso sí que el resto del equipo lo tienen que llenar con mínimas del veterano. Pero tienen a Paul George, tienen a Andre Drummond, tienen a obviamente Tyrese Maxey, Joel Embiid, tiene a Ricky Council en plantilla también. Consiguieron o han conseguido a Eric Gordon por la mínima del veterano, que al final es un fichaje muy bueno. Pueden contratarlo, como es un contrato por la mínima del veterano, podrían ficharlo después de hacer el resto de fichajes o podrían ficharlo ahora, ya se verá. Y además mantiene a Kelly Oubre Jr. Es verdad que se ha anunciado que pierden a Batum, que era un jugador muy bueno para ellos, pero Kelly Oubre tuvo una temporada muy buena el año pasado, fue el tercer mejor jugador de los 76ers y lo mantienen a un muy buen precio. Yo creo que Kelly podría haber aspirado a conseguir una mid-level completa por parte de un equipo, pero lo que he hecho es firmar con los 76ers con la room mid-level. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no lo tengan claro cómo funciona esto, los equipos que están por debajo del límite salarial pueden gastar su margen salarial. Imagínate que un equipo tiene 50 millones en margen. Si ese equipo llega a los 50 millones en margen, tras eso en teoría solo podría conseguir a jugadores pagándoles la mínima del veterano o renovar a los jugadores cuyo cap hold hayan reservado, como está haciendo Filadelfia con Tyrese Maxey, por encima del límite, pero no tiene otros mecanismos para pagar. Pero hay un mecanismo extra, que es la excepción de room mid-level para esos equipos, que básicamente es un bloque salarial de hasta $8 millones que podrían dividir en 2 de 4 o podrían pagar un jugador o lo que sea. Y eso es lo que van a utilizar los 76ers con Kelly Oubre Jr., lo cual quiere decir que han acordado con él cuánto le van a pagar, que es el máximo que le pueden pagar con la room mid-level, pero ahora van a gastar todo su dinero antes y cuando acaben de gastar todo su dinero, todo su margen salarial, ese extra se va para Kelly Oubre. Y es un contrato de 2 años con opción del jugador en el segundo año. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que muy probablemente vamos a ver lo que vimos con Bobby Portis en los Bucks, con Reggie Jackson en los Clippers. Kelly Oubre va a construir derechos Bird con los 76ers. Va a cobrar 8 millones este año y el año que viene va a haber construido derechos Early Bird con los Philadelphia 76ers, va a poder rechazar su contrato y firmar un contrato más en la línea de 13-14 millones de dólares por año. Yo me imagino que ya han hablado del contrato del año que viene y por eso ha accedido a esto, porque está cobrando menos de lo que ganaría en otros lados. Kelly Oubre va a cobrar menos que Najee Marshall. Kelly Oubre es mejor que Najee Marshall. Kelly Oubre es mejor que Derrick Jones Jr., aunque dependiendo del contexto depende. Esto es muy bueno para Filadelfia, porque es un jugador de calibre titular, de calibre de quinto titular, en un equipo en el que tiene a Paul George, Maxey, Embiid, Drummond. Es un grandísimo refuerzo. Habrá que ver cómo siguen operando. Como todavía tienen picks, tal vez puedan ir a por alguien barato de algún modo, o utilizando el resto del margen salarial que le queda, pero Filadelfia está muy bien posicionado. ¿Van a ser mis favoritos en el este? No, por la salud. ¿Por qué? Creo que van a tener el mejor Big 3 del este y tal vez de la NBA. Bueno, no sé. Porque Embiid es uno de los mejores jugadores de la NBA, Paul George es un muy buen jugador y Tyrese Maxey es un All-Star que sigue mejorando. El resto del equipo a nivel de profundidad va a ser interesante, pero va a haber muchos jugadores de la mínima del veterano, no va a ser tan profundo como otros equipos de la liga, no, tampoco es el caso. El problema es que 2 de esos 3 jugadores en Embiid y Paul George se pierden muchos partidos y se lesionan mucho. Si de verdad están sanos para playoffs,
los 76ers podrían llegar a ganarlo todo. Esto es muy optimista. Puede que al final las cosas fallen por el camino, ¿no? Nunca se sabe. Pero es una apuesta con mucho sentido para Filadelfia. Y vamos a ver cómo siguen. Espero que no se hayan anunciado fichajes mientras estoy grabando esto, que llevo ya 25 minutos hablando. Pero ya está. Quería repasar todo lo que ha pasado esta noche. Por cierto, apenas he hablado de la extensión de Kate Cunningham. Es lo que iba a pasar, lo mismo que han hecho los Raptors con Scottie Barnes. Cuando tú tienes un jugador que seleccionas en la zona alta del draft, que crees que puede ser una de tus estrellas a largo plazo, le pagas el máximo por 5 años y ya está. El máximo del 25% del límite salarial no es tanto dinero. Mirad lo que acaba de firmar Tyrese Maxey, lo que ha firmado Scottie Barnes, lo que va a firmar, o ha firmado ya Kate Cunningham. Está bien, no pasa nada. No es lo mismo que el máximo de Paul George. No hay una diferencia abismal a nivel económico. Y ya está. Esto ha sido todo por hoy. Decidme en los comentarios qué os parece. Iré en Twitter poco a poco si pasan cosas por la tarde comentando también. Muchos ya me seguís en Twitter, pero si queréis seguirme en Twitter y no lo hacéis, os lo recomiendo porque sí que reacciono en directo a las cosas que van pasando. Y nada, seguiremos cubriendo poco a poco con vídeos. Si pasa algo muy loco por la tarde-noche y me da tiempo, a lo mejor grabo algo, si no mañana, pero bueno, aquí estaremos. Y nada, muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final y que tengáis un buen día. Adiós.